semana llegué a la casa de mi mejor amigo, el cual mantendremos anónimo para cuidar su privacidad, pero su nombre es Eduardo Meraz. Entonces, mi amigo Lalo estaba teniendo un problema marital, pues su esposo, Giovanni, tenía un asunto curioso. Llega Giovanni a la casa y le había encomendado a Lalo una sola tarea: lava la ropa, seca la ropa y dobla la ropa, en lo que Giovanni se iba a su jornada de los siguientes 10 horas del día. Llegado Giovanni a la casa, le pregunta a Lalo: ¿no hiciste nada? Y Lalo, que se encontraba en una profundidad de su sueño bastante grande, se levanta y se limpia las lagañas y dice: no hice nada. Entonces Giovanni le responde: no te preocupes, así déjalo, yo me encargo. Y luego Lalo, que sintió que le respondió de una fea manera, le dice: no, yo lo hago. Giovanni responde: yo me encargo. Y Lalo vuelve a decir: no, yo lo hago. Giovanni se va a la sala y le pregunta desde la sala a Lalo: ¿quieres que te sirva de comer? Y Lalo responde: no, estoy haciendo esto, ahorita como. Giovanni da su segundo bufido de la tarde y decide tomar sus llaves y le dice a Lalo: ahorita regreso. Y Lalo le pregunta, no contento con todo lo demás: ¿a dónde vas? Y Giovanni le responde: ahorita vengo. Me habla en ese momento y me pregunta: ¿quién de los dos está mal? Para mis hermanas, ellas sabrán rápidamente quién fue quien lo hizo mal. Y si los hombres son listos, le preguntarán a su esposa al lado para decirle: sí es Lalo, ¿verdad? Llega y me pregunta y hablamos un poquito. ¿Y saben cuál es el asunto? La comunicación en la pareja, en cualquier tipo de relación, es un poquito difícil, porque lo primero que me preguntó Lalo al hablarme por teléfono no fue: ¿tú qué opinas? Fue: ¿quién de los dos tiene la culpa? Exactamente. Historias similares hay en todos lados y no tienen que ser específicamente relaciones de pareja. Son relaciones interpersonales y el punto focal de la mayoría de los conflictos es eso: ¿quién se pone el saco de la culpa? ¿Pero para qué? Fue lo que le pregunté yo. ¿Quieres saber quién es culpable? ¿Para qué razón? ¿Para resolver el conflicto o para saber si él tiene que pedirte perdón a ti? Entonces, hay una historia similar en la Biblia. Algunas similitudes, otras no tanto. Pues Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Díganme qué lugar era más apropiado para vivir que en el paraíso. Yo creo que ninguno. Entonces estaban Adán y Eva disfrutando de las mieles del paraíso con animales y frutas, y Dios les había dado una sola encomienda. Una: de este árbol que está aquí no vas a comer, pero puedes comer todos los demás. Hay manzanas, estamos en Cuauhtémoc, hay más manzanas, hay manzanas verdes y rojas y amarillas y Golden Delicious y Red Delicious. Hay bastantes. Solo de estas, ¿qué le dijo? No. De estas no. Entonces la serpiente, que era la verdad es que bastante lista, bastante astuta y bastante malvada, llega con Eva y le dice: ¿ya viste este árbol? Este tiene fruta más rica, está más grande, más frondoso, y si lo comes, mira. Y Eva dijo: el problema es que Dios me dijo que no podía comer de ese, porque si como de ese me voy a morir. Así es. No comes de este, porque si comes de este te mueres. Entonces la serpiente le dijo: hombre, no es cierto. Si tú comes de este árbol, no vas a morir. Entonces Eva le dijo: ¿en serio? Y la serpiente le dijo: claro, no vas a morir. Entonces Eva dijo: pues si no voy a morir, venga, toma el fruto. Y era un árbol que tenía un nombre muy interesante. ¿Se acuerdan del nombre? El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Por cierto, no era solo un árbol, ¿verdad?
Había dos árboles, ¿sí sabían eso? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero esa es otra historia. Le dijo, no comas de este. Eva come y se da cuenta que no se murió y dijo, entonces le voy a compartir a mi marido. Va corriendo con Adán con un par de frutas y le dice, mira, si comes de esto no te vas a morir, al contrario, vas a despertar tu conciencia. Entonces Adán dice, si mi esposa, la única esposa que yo tengo, el único otro ser humano que existe en este paraíso, me dice que coma, ¿qué tan malo puede ser? Pues nada, toma la fruta y se la come, y en ese momento les cae un descubrimiento que nunca habían sentido, una emoción que era nueva para ellos. Comieron y sintieron, pensé que iban a decir culpa, y no. La primera emoción que dice la Biblia es vergüenza. Vamos a avanzar con la diapositiva, porque esto se llama el síndrome de Adán. La mujer quedó convencida después de las artimañas de nuestra serpiente y le dice a Adán lo que le dice. Aquí tomó del fruto, lo comió, fue con su esposo y ambos abrieron los ojos y se dieron cuenta de ¿qué? De que estaban desnudos y por eso sintieron vergüenza. Todas estas imágenes que presenta la Biblia, algunas literales, otras no tan literales como esta, hablan de que el conocimiento del fruto del bien y del mal es el despertar de nuestra conciencia. Y cuando uno tiene una conciencia, se da cuenta que está desnudo, vulnerable y expuesto. Y cuando tenemos este sentimiento de conciencia vulnerable, nos damos cuenta de que estamos desnudos. ¿Qué significa estar desnudo? Que somos falibles. Y de pronto los dos se dieron cuenta que la regaron y ahora sí viene la culpa. La vergüenza y la culpa, junto con el asco, en psicología representan algo bien interesante, que son las emociones de la ética y de la moralidad. En ese momento ellos comen del fruto y despiertan sentimientos que nunca habían necesitado: asco, vergüenza y culpa. Ojo, el asco en la parte psicoanalítica no quiere decir asco de este reflejo, de este recurso físico. El asco es el desprecio, el repudiar algo porque no está en sintonía con mis decisiones o con mis características. Entonces, se dan cuenta de eso y despiertan, pero el problema no fue ese. El problema es que el Señor nuestro Dios, que era el padre de Adán, ¿verdad?, que estaban ahí juntos en el jardín del Edén, pues no iba a desaparecer. Se la pasaba caminando en el jardín con ellos y de pronto Adán se dio cuenta que pronto iba a regresar su padre y le iba a preguntar: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Y precisamente eso sucedió. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán, ¿dónde estaba? Escondido. Adán estaba escondido y le responde: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. A lo que Dios, interesantemente, y un supergenio, le responde: ¿y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Yo me fui en la mañana a hacer mis labores de Dios y ahorita regreso y tú te das cuenta que estabas desnudo. En la mañana no sabías. Comiste, ¿verdad? Comiste del fruto, ¿verdad? Y Adán le dice en el siguiente, esa diapositiva quiero dejarla en suspenso un poquito, porque quiero que se planteen un tantito la pregunta de Dios, la trampa de Dios. ¿Cuál es el síndrome de Adán? El síndrome de Adán es la naturaleza del ser humano: sentir vergüenza y sentir culpa y sentir asco por la propia naturalidad del ser. Si nosotros nos equivocamos, no podemos dejar de sentir remordimiento. Eso es natural. Pero hay una trampa escondida: la responsabilidad. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estabas? ¿Comiste? Entra esta trampa del tú. No nos hacemos responsables de nuestros propios errores. Esto se llama deflectar. Cae sobre mí una sensación de incomodidad al haber quebrantado mi pacto, al haber quebrantado mi sentido de obediencia y de justicia, y no puedo con esta culpa y no puedo con esta carga. Entonces, ¿qué quiero hacer con esta carga para no sentirla? Aventársela a quien sea. Cuando un niño quiebra una vasija o un plato importante,
¿qué hace con los restos de la vasija? Y si le pregunta a la mamá, ¿dónde dejaste eso? Probablemente fue el perro, probablemente fue su hermano, o probablemente fue alguien más que no soy yo. En psicología, esto se conoce como el no yo. Hay dos personas, el yo y el otro. Entonces, cuando el yo no está dispuesto a aceptar el malestar, el ser humano empuja esa culpa hacia el otro. Entonces, cae esta situación, la trampa del tú. Si no fui yo, entonces ¿quién fue? Tú. Pero no le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a... Porque no le dice, fue culpa de Eva. Le dice, ahora sí, vamos a ver el siguiente punto, por favor. Le dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste, ella me engañó y por eso comí. Adán en ese momento se dio cuenta que no podía con la culpa y no podía con la vergüenza y con la falta de responsabilidad, y Dios lo encara. Y quiero que les pregunten, quiero que se pregunten algo. Si Dios les pregunta por sus pecados, ¿no tendrían miedo? Adán, su único pecado fue comer una fruta. ¿Cuántos hemos hecho nosotros? No me respondan. ¿Cuántos han hecho no hoy al menos? No me respondan. Entonces Dios se pone enfrente de él y le pregunta, y Adán tiene miedo. Y es normal que tenga miedo. Y es normal la respuesta de Adán. Y le dice, temblando, me imagino a Adán. Y le dice, pues es que la mujer que tú me diste me hizo que comiera. El único que no se echó la culpa aquí fue él mismo. Entonces Dios lo que hace es ir con Eva. Y no castigó a Adán inmediatamente. Y no llegó con juicio con Eva. Lo primero que hizo fue decirle a Eva, ¿qué pasó? ¿Y contigo? Y Eva le dijo, la serpiente me engañó. La parte de abajo dice, en la Biblia, el hombre y la mujer pecan. Este no es, como dicen en inglés, is not a you problem. No es un problema del tú. Pero esa es la trampa que se nos hace creer. A veces tenemos la mala naturaleza de querer culpar al tú, al aquello, al este, al aquel o a todos, menos a mí. La parte de la Biblia que aborda esto dice, el hombre y la mujer, los dos pecaron y ninguno se hizo responsable de su equivocación. Entonces, viene un asunto muy interesante para mí. Viene el castigo, porque Dios es amor, es cierto, pero también es justo. Y cuando los confronta y se da cuenta que los dos desobedecieron y que los dos no se hicieron responsables de sus acciones, entra la parte que a mí me parece más impresionante de todo esto: la vergüenza y la culpa como mecanismos de defensa. Es decir, ya no sé qué decir, solo me siento mal. ¿Les ha pasado, y no me contesten, como a Lalo, mi amigo, que tienen un problema y en vez de hacerse responsables, lo que tienen que hacer o lo que les gusta hacer o lo que buscan hacer para aliviar la tensión es buscar quién tuvo la culpa? Eso no es importante, porque cuando hay dos, la culpa es de dos. Se llama corresponsabilidad. Y el buscar culpables nos hace sentir ligeramente más tranquilos con nuestras decisiones. Pero el asunto es que no era un problema de Adán contra Eva, era un problema de los dos contra la desobediencia. Y justamente eso es lo que observa Dios, que algunos mecanismos que el ser humano tiene por naturaleza, como los conocemos hoy en día, son inherentes al ser humano. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar? Claro que lo sabía. Está en la naturaleza del hombre. Pero no hubiera habido nuestra historia si no hubiera habido esa caída. Entonces, Adán y Eva caen, se comen el fruto, despiertan su conciencia, le fallan a Dios, despiertan todas estas emociones y ahora Dios les dice, muy bien, al primero que voy a castigar es ¿a quién? A la serpiente. ¿Por qué? Porque por tu culpa tú engañaste a mis hijos. Así que le da un castigo a la serpiente para que se arrastre por el resto de la eternidad. Y luego castiga a Eva y le dice, bueno, tú fuiste engañada, es verdad, pero también hiciste algo malo y me desobedeciste. Por lo tanto, a partir de ahora tendrás tu castigo.
y también castiga a Adán, diciéndole: tú también me desobedeciste. Y por lo tanto, sí, también. Y por lo tanto, mereces un castigo. Y a los tres los castigo, ¿cierto? Pero es bien bonito esto, porque aquí vamos a aprender cómo Dios resuelve el conflicto. Y quiero que utilicemos el ejemplo de Dios para con Adán y Eva, para saber cómo debemos resolver nuestros conflictos cuando ocurren. Siguiente diapositiva. Y me gusta mucho la siguiente diapositiva. Dice: mas Dios es bueno, nunca nos dejará sin cobijo ni sin protección. Porque Dios no es un Dios malo, es un Dios justo, es un Dios bondadoso. ¿Se acuerdan cuál era la penitencia del consumo de la fruta? O sea, ¿qué les iba a pasar si comían la fruta? ¿Se iban a? ¿Y Dios los mató? No. ¿Por qué no los mató? ¿O por qué nos cayeron muertos en cuanto comieron el fruto? Porque Dios es bueno y porque los perdonó. Y no solo los perdonó, hermanos míos, quiero que vean algo bien interesante. No solo no se murieron cuando merecían la muerte, ¿cierto? Dios les había dado una sola tarea, una sola: no coman del fruto, porque si no se van a morir. Y Adán y Eva comen del fruto, por lo tanto, debían morir. Es una encomienda sencilla, es una instrucción de primaria, ¿cierto? No toques, porque si no te electrocutas, quita la mano de ahí, ¿cierto? Y aún así Adán y Eva comen y merecían la muerte. Pero Dios no les da muerte. ¿Qué les da, Doni? Siguiente diapositiva. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Porque cuando ellos sentían vergüenza, agarraron unas hojas, un pasto y se cubrieron ahí medio extrañamente. Dios los vio que la regaron. Ellos merecían muerte y aún así los cobijó. Y aún así los arropó. Y aún así les hizo trajes de piel hechos a la medida. Y les dijo: para que no tengas frío, ten esta que trae borreguito adentro. Qué bonito. Y ustedes ya no pueden estar aquí conmigo. Tienen que irse. Pero los amo porque son mis hijos. Entonces no los voy a dejar desprotegidos. Así que les voy a hacer unos trajecitos para que de perdido afuera ya no sientan vergüenza. Nos vemos pronto. Qué bonito. Quiero que resaltemos 3 puntos principales de la resolución de conflictos que tiene Dios para con nosotros. Siguiente diapositiva. El perdón y el amor. La vergüenza, hermanos míos, es natural. Nosotros nos equivocamos a menudo y lastimamos a menudo. Y también la culpa es normal. Porque cuando nos equivocamos nos arrepentimos y eso causa que nuestro corazón se apachurre un poquito. Y por eso nosotros buscamos apapacho. ¿Saben qué significa esa palabra en su origen natural? Abrazar el corazón. Y Dios lo que hace con nosotros es apapachar nuestro corazón con pielecitas para que no sintamos vergüenza. Aunque nosotros la regamos y duro. Y aunque esa regada y esa metida de pie merecía la muerte, aún así Dios nos dice: no te preocupes, ya no puedes estar aquí, pero jamás te dejaré desprotegido. No me apartaré de tu lado ni te desampararé. Y si eso no merece un amén, no sé qué lo hace. Y nos da un ejemplo para que cuando nosotros queramos saber cómo resolver mis conflictos de pareja o relaciones interpersonales, sepamos qué hacer. El amor como respuesta y el perdón como respuesta. Vean el modelo que tiene Dios para con nosotros. Siguiente diapositiva. Número 1. Aceptar la desnudez emocional. Nuestra pareja, hermanos, la va a regar. ¿Cierto o no es cierto? Nuestros hijos la van a regar. Nuestros papás la van a regar. Nuestros compañeros de trabajo y nuestros jefes, especialmente algunos de ellos, la van a regar. Y nosotros la vamos a regar. Todos nos vamos a equivocar y todos llegará el momento en el que estemos desnudos frente a un juicio. Porque esa es la naturaleza humana, de continuo hacer el mal. Y Dios lo sabía. Y nosotros debemos saberlo, que cuando mi pareja o mi hijo hace algo que no debía,
no lo hace porque es malo conmigo, lo hace porque es su naturaleza equivocarse en el camino. Y para resolver conflictos debemos entender que la naturaleza del ser es equivocarse. Eso es parte de lo que somos. Si no nos equivocáramos, pues entonces qué padre, ¿no? ¿De qué habría servido el sacrificio? Pues de nada. El sacrificio tiene sentido porque nosotros nos equivocamos, ¿cierto? ¿Cierto? Y Dios lo sabía. Punto número 2. Abordar desde el arrepentimiento. ¿Les ha pasado que cuando alguien los descubre haciendo algo que no debían, se les hace un nudo en la garganta bien horrible? A mí me pasaba muy seguido cuando era niño, porque mi madre era inteligente y todavía lo es, y me cachaba haciendo un montón de cosas que no debía. Y yo creía que era más listo tratando de esconder cosas de ella, y de repente ella se daba cuenta y cuando me descubría, sentía yo un calor bien extraño en las orejas. ¿Les ha pasado? Sentía así como que los ojos vidriosos, bien raro. Sentía así como que la garganta bien extraño. No sé si a ustedes les ha pasado. Eso se llama arrepentimiento. Cuando alguien nos descubre la naturaleza del corazón, es entender que lo hicimos mal. Y la vergüenza, la culpa y el miedo generan en el corazón arrepentimiento. Y es muy duro el arrepentimiento, porque en la boca de nosotros está el tener que decir: lo siento, ya no quiero hacerlo, sé que te lastimé. ¿Y saben cuántas veces le dije eso a mi mamá? Casi ninguna, porque mi naturaleza también era de orgullo y ni siquiera sé qué decirlo, solamente orgullo, yo creo, porque no hay nada que nos detenga a amar más que el sentir orgullo. Y eso es triste, porque lo más fácil hubiera sido decir: chin, sí, cierto, la regué, pero me sentía más inlisto, ¿no? Como a veces a todos nos pasa. Mi esposo Lalo se equivocó, mi esposo Giovanni se equivocó, tú la regaste, ya te había dicho. Esa es la trampa del tú, ¿verdad? Pero Dios entiende nuestro arrepentimiento y nos da una segunda oportunidad. ¿Estás seguro que no comiste? ¿Estás seguro que no probaste el árbol? Y por último, cuando se da cuenta de la verdad, Dios abraza al hombre y le da un proceso de sanación a través del perdón. Y por esa razón, henos aquí, porque Dios nos perdonó cuando no debíamos estar aquí. Todos nosotros somos hijos e hijas de Adán y de Eva. Si ellos no hubieran existido, nadie aquí estaríamos. Y Dios nos perdona y empieza un proceso de sanación que ha tomado más de 6,000 años de historia. ¿Y saben cuándo nos hemos redimido? Nunca. Nunca nos redimimos. Pero llegó alguien que nos dijo: yo voy a poner mi carta, porque yo no la regué, tú sí, yo no. Y voy a poner esta carta que es mi VIP Pass para ti. Entonces Dios, mis hijos la regaron, yo no. Así que llévame a mí, para que ellos también puedan entrar. Y el lema de esta iglesia es: hay un lugar para ti también, gracias al sacrificio de Cristo. Y si nosotros, que no merecíamos nada, pudimos ser perdonados, ¿qué nos hace creer a nosotros? ¿Qué nos da el derecho de pensar que nosotros no deberíamos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden? Hermano, no sea tan orgulloso. Hermana, por favor, hombre. Nosotros no deberíamos estar aquí y todavía creemos que mi esposa debería doblar la ropa de cierta manera y por eso me enojo. Hay cosas más importantes que eso. Abrazar esta segunda vida que tenemos y esta nueva oportunidad por el perdón que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo es el regalo más grande que tiene. No se pare de pensar en nimiedades ni en poquiteces. Tenemos muy poca vida. Los más afortunados quizás son unos 100 años, los más normales quizás son unos 70, y quizás algunos más desafortunados no llegaremos a los 50, no lo sé. Son muy pocos. Y Dios nos dijo algo: esta vida es tuya, yo te la doy, no porque te la merezcas, sino porque te la regalo. Haz con esta vida durante los años que te toquen algo para ti. Crea tu propio paraíso.
este es tu paraíso, porque ya no vas a regresar al Edén. ¿Cómo quiere vivir su paraíso, hermano? Perdone, quítese la culpa, sacúdase tantito la vergüenza, porque no es para tanto. No es para tanto. ¿Me escuchó? Dios ya lo perdonó. No hay nada que usted pueda hacer que Dios no perdone. El único pecado imperdonable es pensar que Dios no lo puede perdonar, porque sí puede. ¿Y sabe por qué? Porque ya lo hizo. Así que vamos a llevarnos hoy, siguiente diapositiva, un antídoto para dos. ¿Les parece? Hoy estamos ofreciendo 2 por 1 en antídotos. 2 personas se salvan el precio de 1. Claro que sí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a entender cuáles son los pasos para combatir un poquito los problemas dentro de una pareja, de una relación social, con el ejemplo y con la fórmula que Dios nos dio. ¿Sale? Acompáñenme a descubrirla. Este antídoto requiere 4 pasos principales. El primero de ellos es ofrecer un lugar de seguridad. Cuando nosotros tenemos un problema, voy a salirme del esquema convencional. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Escucha activa? Sí. ¿Empatía? Sí. Claro, pero ¿cuántas veces he escuchado eso? Todas, en todos los seminarios a los que vamos y en todas las conferencias que nos dan, escuche al otro, póngase en sus zapatos, póngale atención. Hoy quiero darles unos conceptos diferentes. Primero, vamos a hablar sobre seguridad. Al momento de tener terapia de pareja o terapia familiar, lo que se ofrece en los consultorios, específicamente en el mío, cuando me toca hacer esto, es hacer un espacio seguro para todos, donde nuestra desnudez emocional pueda visibilizarse sin que se sienta como una amenaza. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo creo un espacio de seguridad? Pues sin juicio. El síndrome de Adán fue juzgar. La trampa del tú es creer que tú no tienes problemas. Entonces, estar en un espacio seguro es entender que también me equivoco y que la persona no está aquí para ser enjuiciada, sino lo que dice Efesios 4. Líbrense por favor de toda amargura. Este espacio seguro no tiene amargura. Líbrense de la furia y del enojo. Líbrense de palabras ásperas o que lastimen. Líbrense de calumnias. ¿Qué son las calumnias? Levantar juicios. Y de toda clase de mala conducta. Quítense todas esas cosas porque eso no les va a permitir resolver los conflictos. Por el contrario, sean amables. Para resolver un conflicto tenemos que abordarlo desde la amabilidad. Unos con otros, sean buenos de corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado. ¿Cierto? Y los perdonó a ustedes por medio de Cristo. En Efesios 4 del 31 y 32. El primer concepto para resolver conflictos de pareja que vienen desde la culpa y desde la vergüenza es eso: cree con su pareja y cree con su familia un espacio seguro para poder hablar. En terapia lo que se hace es que nos damos tiempo para hablar. ¿Por qué? Porque a veces hablamos y al otro tiempo el otro está interrumpiendo o dicen, eso que acabas de decir no es cierto. Esos son juicios de valor. Si queremos resolver el conflicto no tenemos que buscar quién tiene la razón, sino resolver el conflicto, y para eso tenemos que escuchar ambas posturas, ¿cierto? Muy bien. Eso ocurre cuando ofrecemos un espacio de seguridad. Número 2, abramos espacios de regulación. La regulación emocional es la capacidad que tiene el ser humano para, precisamente, regular sus emociones. En electrónica regulamos los volúmenes para que suene adecuado, y eso a veces es un poquito arriba o un poquito abajo, y buscamos cuando estén bien equilibrados. En psicología social, la regulación emocional es poder llegar al punto de equilibrio. Si usted es una persona que se enoja con facilidad, su regulación emocional tiene que ser calmarse, pero no el silencio. Me refiero a el silencio es el otro extremo, el gritar y ofender, el otro extremo. Si tú me regalas 5 minutos, ahorita podemos abordar esto. Tú sabes que me pongo muy mal cuando este tipo de cosas suceden. Vamos a darnos el espacio de la tarde para pensar y en la noche lo conversamos. Ahorita estoy en mi centro de trabajo. Permíteme que salga y cuando lleguemos a la casa después de comer lo abordamos.
Eso es regulación. Hay personas que necesitan resolver las cosas inmediatamente, pero tampoco es regulación, porque quizás la otra persona necesita tiempo y espacio. Abordarlo desde la regulación es poder entender mis necesidades y las del otro, para poder llegar a un punto de equilibrio, correcto. Es que si tú sabes que peleamos y yo grito, pues entonces el problema no es de quien te provoca, el problema es de quien grita, porque la madurez emocional es aprender a regularse emocionalmente. Cuando discutimos no levantamos la voz, somos adultos. Cuando discutimos no golpeamos, somos adultos, ¿sí? Así que adolescentes pueden gritar y pegar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero llegamos a la regulación por eso, porque ya tenemos una historia de habernos equivocado, y los niños cuando están pequeños gritan y golpean, ¿cierto? ¿Y qué les enseñamos a los niños? No se grita, no se golpea, lo hablamos. Mamá no te puede escuchar cuando no hablas correctamente. Y le permitimos al niño que exprese su frustración y se regule, se calme, ¿verdad? Pero no lo hagan de la manera en la cual mis amigos en ocasiones les toca hacerlo con sus esposas. Mi amor, ya cálmate. ¿Verdad que eso funciona siempre? ¡Claro que sí! Hay una mejor. Mi ex no se ponía así. Esa es mejor. ¿Sí, verdad? Te ayuda a calmarte. Sí, no sentiste así el calor y las venas saltando. Lo que quiero decir con esto es, amigos y amigas, hermanos y hermanas, la regulación es entender cuáles son nuestros gatillos, qué cosas nos disparan, y por lo tanto, aprender nosotros a regularnos. No es responsabilidad del otro calmarme, es responsabilidad mía. No es responsabilidad del otro no provocarme, es responsabilidad mía no responder, no ser reactivo. El otro, recuerden, se va a equivocar. Mi madurez es entender, y mi resolución de conflictos es entender que el que tiene trabajo por hacer soy yo. Mi madurez tiene que venir de mí. Mis reacciones tienen que ser controladas por mí. Y claro, a veces mi esposo es un zopenco. A veces mi esposa es muy dura. Pero mi responsabilidad no es que el otro cambie, sino que yo cambie. Porque el cambio no viene porque yo tenga que hacerlo todo, sino porque si Dios ya me dio su gracia, entonces mi vida está destinada a un continuo crecimiento para estar a la altura de aquel que nos amó. No lo hacemos porque el otro no pueda, lo hacemos porque mi corazón está convencido de que Dios sana mis heridas y me lleva a lugares de continuo crecimiento. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, la número 1 es seguridad, la segunda es regulación y la tercera es protección. No es lo mismo vivir en una casa segura que proteger a los integrantes de la familia que viven ahí. Yo creo un espacio seguro cuando tengo una alarma en casa y cuando tengo seguros y tengo cerrojos y pongo un perímetro y levanto una barda. Mi casa es segura, pero adentro nada me libra de que alguien de todas maneras intente entrar, ¿cierto? En la casa de mi madre tenemos un barandal, tenemos candados, tenemos puertas, tenemos cámaras, tenemos luces, y de todas maneras entran vagabundos a quererse dormir en los zacates de adentro de la casa. Y tocan frecuentemente en las noches las puertas y ventanas y mi madre se asusta. Es una casa segura y aún así puede suceder. Nosotros podemos crear un espacio seguro para hablar, pero aún así las cosas negativas y los malos vicios del carácter de nosotros pueden aflorar, ¿cierto? Entonces, el tercer punto es protegernos. ¿Qué vamos a proteger? La dignidad de mi pareja. Porque ningún enojo, ni ninguna tristeza, ni ningún malentendido, ni ningún desagrado será nunca excusa ni pretexto para lastimar a quien yo amo. Y hay que cuidar mis palabras. Hay que proteger a mi pareja de mis palabras. Hay que proteger a mi pareja de mis acciones. Hay que proteger a mi pareja de mi silencio y de las cosas que pueden lastimarle, ¿cierto? Creo un espacio seguro, regulo mis emociones y por último, cuido a mi pareja, porque no es mi pareja contra mí, es mi pareja y yo contra el problema, ¿ok? Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que somos tú y yo. Estoy más solo que nadie en este momento, así que voy a poner un nombre de alguna mujer que me interese. Sofía, suena bonito.
no es Adriel contra Sofía en el problema, ¿verdad? No es si Adriel hace o Sofía responde. No es si Sofía acomoda y Adriel desordena. Podría pasar. Sino cómo juntos resuelven el conflicto. A ver, mi amor. Extraño escuchar eso. A ver, ¿cómo vamos a hacerle para resolverlo? Ya te dije que no me gusta, pero lo sigues haciendo. ¿Qué te parece si hacemos esto otro? No me gusta que me digan, no me gusta lo que sucede, pero no es Sofía diciéndomelo ni lastimándome. No es personal. A pesar de que soy yo el que continuamente tiende a la equivocación, no es contra mí, es contra el orden y el desorden. Es contra la comunicación o la falta de comunicación. Es contra la responsabilidad o la falta de responsabilidad. Entonces no es Adriel contra Sofía, es juntos contra el conflicto. En la anterior, no sé si leí el verso. Pásate tantito para la segunda de la regulación y leemos qué dice Eclesiastés y luego nos vamos a la siguiente. En la regulación solo quiero que quede bien clarito el verso. Dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr ¿qué? El éxito. Y si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, entonces ese sí que está en problemas. La regulación nos ayuda precisamente a equilibrarnos y a tendernos puentes de seguridad, de regulación, que nos permitan llegar, ahora sí, al siguiente, Duni, por favor. Desde la protección. Primera de Pedro 4 dice: lo más importante de todo es que se sigan demostrando profundo amor los unos a los otros, incluso en medio de mi coraje, especialmente en medio de tu coraje, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Especialmente cuando siento que la rata y la rabia se me suben hasta arriba, es ahí donde yo cuido a mi pareja de mí mismo, ¿verdad? Y donde me cuido a mí mismo de lastimarme, porque proteger es un acto de amor. Aquel que no entiende este concepto va a estar destinado a lastimar a las personas a su alrededor. A pesar de que las ame, las puedes amar mucho, pero si no entendemos que la protección es parte inherente del amor, los vamos a seguir lastimando. Solo aquel que ama realmente genera la sensación de urgencia en el cambio para ya no lastimar. Y podemos lastimar de otras maneras, porque lo vamos a hacer, sorpresa, pero al menos que no sea la misma de siempre. Y vamos a irnos con la última. Entonces son seguridad, es regulación, es protección y la última es identidad. Quiero que antes de entrar a la identidad, recordemos quiénes eran Adán y Eva. Eran el primer hombre y la primera mujer. Y cuando despertaron su conciencia se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Pero antes, ¿quiénes eran ellos? Antes de la equivocación, ¿quiénes eran ellos? Eran que después del Señor, Dios les dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. ¿Se acuerdan? Dios hizo a Adán a mano, ¿verdad? Su número de serie es 000001, ¿sí? Dios tomó el barro fino de la tierra y lo moldeó a su imagen y semejanza y lo creó para que fuera el primero. ¿Cuánto lo amaba? Demasiado. Y de todas maneras un día se despertó y dijo: no es bueno que mi hijo amado esté solo, así que le voy a hacer una esposa. No dijo eso. Dijo: le voy a hacer una ayuda ideal. Le voy a hacer a alguien que sea su compañera, su igual. Obviamente, hombres y mujeres tenemos necesidades diferentes y expresiones diferentes de esas necesidades, pero en cuanto a ambos son iguales, son ayuda ideal. ¿Qué bonito? Y cuando Adán vio a la mujer que Dios le dio, dijo en el versículo 23, mira, ahí dice textualmente, mira nomás qué chulada de maíz pinto. La Biblia lo dice, yo no. Mira nomás qué bendición la mía. La bendición de quererte, ¿verdad? Porque la vio. Y no había otro ser igual a Adán en el paraíso. Eran puros animales, y puras aves, y puro manzanas, y pura tierra, y puro jardincito del Edén, pero no había nada como él en la tierra, ¿cierto? Y de pronto ve una figura femenina.
y dice, ¿qué es esto que estoy sintiendo en mi corazón? Y dice, es ella. Al fin, exclama Adán. Y dice, ella es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esos eran Adán y Eva. Su error no los define. Su error no dictamina sus vidas, porque ellos eran carne de la carne y hueso de los huesos. Y quiero que vayamos cerrando con la siguiente diapositiva. Recordar nuestra identidad es saber en dónde estamos en nuestra relación. Esto explica por qué entonces, para nosotros, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en ¿quién? En uno solo. ¿Sí? Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Estaban juntos, ¿y qué era lo que no sentían? Vergüenza. ¿Se acuerdan cómo empezamos? La equivocación nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir culpa, es normal. Pero ellos se amaban y estaban desnudos el uno frente al otro y nunca habían sentido vergüenza. Y después de eso aceptaron su desnudez, cubrieron su cuerpo, y nunca vuelve a decir que estando juntos sintieran vergüenza el uno con el otro, porque aceptaron su error, aceptaron su equivocación, aceptaron el perdón de Dios y siguieron su vida amándose. En el capítulo 4, por primera vez en el Génesis, dice la Biblia, y entonces Adán y Eva estuvieron juntos y tuvieron muchos hijos. Punto y aparte, su historia comienza ahí. Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos problemas y nos convertimos en el problema y dejamos que el problema sea nuestra identidad, es que tú sabes que yo no quiero esto, es que tú sabes que a mí no me gusta, se nos olvida quiénes somos. De pronto un día, cuando nos casamos y cuando hacemos parejas, ya no somos tu casa y mi casa, ya es nuestra casa. Y en nuestra casa no se hace esto, en nuestra casa se promueve esto, en nuestra casa tú y yo somos uno. Y cuando yo te lastimo, me lastimo a mí. Y cuando yo me amo, te amo a ti. Así como Dios nos amó primero. Y si Él nos amó, y si sabe quién somos y cómo nos comportamos, y si sabe que nos vamos a equivocar, y si aún así nos perdona, entonces no tenemos ningún derecho nosotros de no perdonar a quienes nos ofenden, al grado de que Jesús, miles de años después, nos enseña a orar diciéndonos, perdónanos, ¿verdad? Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste. Parafraseé todo, no me comí. Lo que quiero decir es, estos 4 puntos son parte fundamental de la resolución de conflictos cuando vienen de un sistema de las emociones. Cree un espacio disponible para poder hablar, para poder comunicar. Regule sus emociones antes de entrar en un proceso que no se sienta como una pelea, sino como un lugar de espacio de diálogo. Cree un lugar que proteja la dignidad de las personas a su alrededor y recuerde quiénes son antes de iniciar cualquier conversación, para que al momento de resolver conflictos no se pierda en el camino. ¿De acuerdo? Quiero terminar diciéndoles una frase que estuve escribiendo cuando estaba haciendo el prompt de esta predicación. Como psicólogo, hermanos y hermanas, veo muchísimos casos todos los días de situaciones de pareja y de conflictos de comunicación, así como les platicaba originalmente de mis amigos Lalo y Giovanni. Esto ocurre muy seguido, es la principal razón por la cual las personas tenemos diferencias. Muchas de ellas se desangran por la herida que Adán abrió en el Edén, la herida de creer que no somos responsables, la herida de la acusación. Pero como creyentes, todos y cada uno de nosotros sabemos que la historia no terminó en el arbusto donde ellos se escondían. La vergüenza no fue lo único que sucedió ese día. El éxito de una pareja no radica en cuanto al no tener conflictos o tenerlos, sino en la valentía de abandonar las hojas de la higuera
que son hojas de excusas. Porque cuando dejas de decir la persona que tú me diste, empiezas a hacerte responsable. Ya no es ni tú, ni la persona, ni el no yo, y se vuelve el yo. Cuando empezamos a dejar de culpar al otro en tono de reproche y empezamos a decir la persona que yo decido amar con tono de compromiso, el Edén deja de ser un paraíso perdido y se convierte entonces en una realidad presente. ¿Sí? No permitan, por favor, que la culpa sea el tercero en la discordia de las comunicaciones o de los problemas. Salgan hoy de aquí con una meta muy clara: menos juicios de Adán y más gracia de Dios. ¿Sí? Porque al final del día no se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a sostener la mano del otro, incluso fuera del paraíso, bajo la lluvia, hasta la tierra, hasta las montañas y hasta que salga nuevamente el sol. La restauración comienza cuando el yo rinde sus armas para que el nosotros pueda sanar. Y nuestro corazón sanó y late porque Dios nos perdonó primero. El ejemplo de Dios es enseñarnos a amar, aunque no lo merezcamos. Así que, ahora, regresando a la predicación, la última diapositiva dice: la mujer que tú me diste, a quien yo elijo amar. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.